A continuación abordaremos las actividades de evaluación. Esta presentación fue elaborada por Tabata Osuna, el autor original, y presentado por Nelly Meléndez. El proceso educativo está constituido por 3 subprocesos completamente dinámicos, como son el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación. Vamos a abordar en este video el proceso de evaluación. La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo en función de unos criterios específicos de norma. En educación evaluamos conocimientos, habilidades, actitudes o, lo que es lo mismo, evaluamos las competencias. Por tanto, las actividades de evaluación son actividades concretas con las que se evalúa al estudiante para determinar si se han alcanzado los objetivos provistos. Cuando hablamos de competencias en particular, se utilizan las actividades de evaluación para medir específicamente los desempeños con base a ciertas condiciones. Pero las actividades de evaluación se determinan en función del tipo de conocimiento que se desea evaluar. Por ejemplo, los conocimientos factuales, es decir, referidos a hechos, son evaluados de una manera eficaz utilizando cuestionarios, esquemas, glosarios, entre otros. Si queremos determinar conocimientos conceptuales, pueden realizarse monografías, reportes de investigación, mapas mentales o presentar elementos conceptuales. En el caso de los procedimientos, estos pueden ser de tipo operativos o ejecutivos, es decir, ejecutar. Al operar los procedimientos operativos basados en la palabra operar, es decir, ejecutar una acción, los estudiantes pueden realizar reportes de práctica, maquetas, murales, pueden llevar cuadernos de trabajo, pueden realizar desarrollo. Cuando nos referimos a procesos ejecutivos, los estudiantes pueden ejecutar ensayos, proyectos de investigación, estudio de caso, diseño de prototipos como ejemplo. Pero recordemos que no solo podemos valorar los elementos cognitivos, también deben evaluarse las actitudes, valores y también los elementos psicomotores, la actividad psicomotora. Para esto existen modificaciones de la taxonomía de Bloom equivalentes. En el caso de actitudes, medimos desempeños, ya sea a través de un debate, la actitud en un debate, en un juego de roles, simulacro, diálogos, exposiciones, conversaciones, por ejemplo. Pero el docente necesita llevar un registro que le facilite luego el proceso de reflexión, de razonamiento y la transcripción de las evidencias de aprendizaje de una manera objetiva. Entonces, los registros de evaluación son los registros que utiliza el docente para registrar, para llevar la sistematización de sus evaluaciones. No obstante, un registro de evaluación es distinto de un instrumento de evaluación. Los instrumentos de evaluación son los que se utilizan para determinar, para que el estudiante, al interactuar con este instrumento de evaluación, nos permita este instrumento valorar los aprendizajes realizados. Recordemos entonces que un instrumento de evaluación es distinto de un registro de evaluación que lleva el docente. Se refiere a los instrumentos de evaluación para medir el nivel de logro de los estudiantes. Podemos encontrar en la modalidad para Blended Learning cuestionarios, pruebas objetivas abiertas, listas de cotejo, guías de observación o rúbricas.
Por tanto, para una actividad de evaluación debe utilizarse el instrumento de evaluación adecuado. Ejemplo, si se realiza una simulación, el instrumento que puede utilizar el docente es una guía de observación de cómo, en dónde se presentan distintos indicadores que le permitan valorar el rol ejecutado por cada uno de los estudiantes en la simulación. Si se realiza una maqueta, pues el instrumento de evaluación puede ser una lista de cotejo con los indicadores correspondientes a esta actividad productiva. Si se realiza un examen, pues el instrumento de evaluación es una prueba objetiva o un cuestionario. En el caso de proyectos de investigación, puede utilizarse como instrumento la rúbrica. Así, cuando valoramos los aprendizajes, tenemos tres conceptos en los cuales debemos estar claros. Primero es la competencia adquirida por el estudiante, es decir, el nivel de desempeño que se espera que el estudiante alcance a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Estas competencias son evidenciadas a través de criterios y los criterios a su vez están compuestos por indicadores. Los criterios son normas o recursos que permiten demostrar el nivel de logro. Son de un carácter más general que los indicadores y menos general que las competencias. Los indicadores a su vez son señales que permiten evidenciar el dominio de la competencia específica y establecer diferencias cualitativas y cuantitativas. En muchas ocasiones, si hay que expresar el resultado de evaluación en términos cuantitativos, pues se realiza una valoración de lo observado a nivel cualitativo y se carga en un instrumento para transformarlo en un valor cuantitativo. Veamos entonces los criterios y los evaluadores. Por ejemplo, si el criterio que desea medirse es la creatividad, entonces debe haber indicadores relacionados con la creatividad. Ejemplo de ello es que el estudiante incorpora nuevas ideas, da respuestas que son coherentes pero no son comunes. Por ejemplo, si el criterio es participación, el indicador en este caso puede ser que el estudiante discute para buscar respuestas a problemas o coopera en la realización de un trabajo. Si el criterio es transferencia de lo aprendido, los indicadores que podemos tener pues serían que muestra habilidad para hacer concesiones entre diferentes escenarios y situaciones, muestra soltura y flexibilidad en el accionar y movilizar los recursos en función de la transferencia de conocimientos a otra área o a una situación específica. Veamos entonces dónde se incorporarán estos elementos. Tenemos que en el sílabo hay actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación. Entonces, el ejercicio, en este caso, que se muestra, indica precisamente cómo llenar o cómo configurar estas actividades de manera coherente. Por ejemplo, si la actividad de enseñanza es teoría y práctica de la comunicación de venta, la actividad de aprendizaje podría ser la búsqueda de información en la web sobre las buenas prácticas comunicativas en venta. Y la actividad de evaluación puede estar centrada en un juego de roles, donde los estudiantes presentan un ejemplo de cómo realizar una venta efectiva. El instrumento de evaluación que utilizará el instrumento de evaluación que utilizará el docente es una guía de observación. Y los criterios de evaluación están referidos a la coherencia con los aspectos teóricos, a la pertinencia del ejercicio mostrado y el lenguaje. Entonces, en este caso, coherencia en la actividad, buen uso del lenguaje y la pertinencia en el uso de principios comunicativos, porque recordemos que la actividad de enseñanza es teoría y práctica de la comunicación en la venta. El ejemplo 2 se refiere a la presentación de un caso de estudio.
Entonces, se presenta un caso sobre negociación positiva. ¿Qué actividad de aprendizaje se va a realizar? En este caso, se va a realizar una elaboración de una síntesis. Entonces, a partir del caso de estudio, los estudiantes elaborarán una síntesis fundamentada en la teoría de negociación positiva. La actividad de evaluación será un foro en donde los estudiantes expondrán sus opiniones acerca de los aspectos de la negociación positiva, y este foro se va a evaluar utilizando un instrumento denominado rúbrica, donde el docente observará la interacción y la participación de los estudiantes en el foro y se orientará para llevar este registro con una lista de cotejo. Finalmente, los criterios de evaluación que se utilizarán toman en cuenta la participación, la pertinencia, la complejidad de las respuestas, la argumentación y la interacción. Por tanto, se evaluará la participación activa, la pertinencia de los comentarios, la complejidad de las participaciones y el soporte teórico utilizado como argumento y la interacción activa entre los participantes. Veamos también que como estamos hablando acerca de la modalidad Blended Learning, hay actividades de tipo no presencial y hay actividades presenciales. Entonces, si tenemos una actividad no presencial o asincrónica, el estudiante participa en el foro evaluado del módulo y responde un cuestionario. ¿Qué se realizaría en la actividad presencial? Bueno, elabora un resumen ejecutivo y presenta su resumen de la discusión en clase. Entonces vemos que hay dos actividades de evaluación y hay diferentes tipos de instrumentos. Hemos evaluado utilizando la rúbrica en una actividad denominada foro con los criterios indicados a continuación, y hemos evaluado utilizando otro instrumento denominado cuestionario, donde se evaluaron los conocimientos con preguntas de opción simple, opción múltiple y falso y verdadero. También en la actividad presencial se evaluó el resumen ejecutivo presentado por el estudiante, la puntualidad en la entrega, el dominio, la relación de ideas, la argumentación, la redacción, la ortografía. Todos estos criterios forman parte de la evaluación realizada por el docente. Bien, ahora a realizar tus propias actividades de evaluación. Damos las gracias a la profesora Tabata Osuna por elaborar la presentación.